Primero, el Banco Central, para poder prestarle al gobierno, ¿de dónde saca plata el Banco Central? Entonces, lo que hace el Banco Central, vende el oro y vende los dólares para tener recursos para prestarle al gobierno. Por eso ha vendido sus reservas el Banco Central. Por eso las reservas caen. O sea, todo lo que en reservas ha desaparecido, o sea, ha desaparecido principalmente por la demanda de recursos del gobierno central. Es igual que yo venga y te diga, préstame plata, y tú dices, solo tengo sillas, tengo un auto y una casa. Vende tu casa para prestarme. El Banco Central vende sus activos para prestarle al gobierno. La gestora, pues, tiene que invertir recursos, y el 80%, 70-80% de los recursos que recibe de los aportantes, lo utiliza para prestarle al gobierno. El gobierno feliz. Los bancos también. Los bancos reciben algo de platita y en vez de prestarle al sector privado para que hagan emprendimientos, para sus empresas, le presta al gobierno. ¿Por qué le presta al gobierno? Porque el gobierno le ofrece una tasa más interesante que lo que el privado puede pagar. Pues el privado dice, ya una tasa de 6%, 7% máximo yo puedo pagar. El gobierno viene y le dice, yo te pago 8, te pago 9, te pago 10. El gobierno se absorbe la liquidez que debería ir a los privados. Eso es lo que se conoce como el crowding out. Hay un crowding out grande. Y los bancos prefieren prestarle al gobierno porque para prestarle al gobierno no se necesita oficiales de crédito, no se necesita hacer evaluaciones crediticias, aunque yo creo que debería hacerlo, pero no lo hace. Al panadero de la esquina le hacen más preguntas que al gobierno. Al gobierno es calladito, toma el cheque. Ahora, ¿cuál es el problema cuando tienes eso? Que el Banco Central, al haber liquidado sus activos para prestarle al gobierno, baja sus reservas y el Banco Central se queda sin los elementos necesarios para defender el tipo de cambio. Porque ¿quién mantenía que el tipo de cambio esté en ese rango 6.86, 6.96? El Banco Central. Pero para tú defender el tipo de cambio tienes que tener la munición necesaria, tienes que tener reservas, tienes que tener, por supuesto, el oro, tienes que tener los dólares. Cosa de que si es que el dólar está subiendo mucho en el mercado, el Banco Central empieza a vender dólares en exceso para bajar el precio. Y al revés, si es que ve el dólar que se está subiendo, el Banco Central empieza a vender dólares e inundar de dólares el mercado para frenar la subida del dólar. Pero para poder frenar la subida del dólar, tienes que tener dólares para defender el tipo de cambio. Si no tienes, ¿qué pasa? Se dispara. ¿Se dan cuenta cómo, en realidad, el dólar se dispara? Porque el Banco Central se ha quedado sin las herramientas para controlar, digamos, el tipo de cambio. Y por el otro lado, como no hay dólares ya, Bolivia tiene que importar más de 3.000 millones de dólares al año en combustibles. Y eso es en dólares. Pues el gobierno no tiene los dólares para poder importar los combustibles. Por eso no hay combustibles. Entonces se dan cuenta cómo la falta de dólares y la falta de combustibles no son el problema, son el resultado del problema. Si el gobierno no gastaría tanto, nunca hubiéramos tenido este problema. Entonces, ustedes periodistas, si yo les pregunto cuál es la solución, ¿qué dirían? Pues atacar al problema, no ir a conseguir dólares en 100 días. Porque si vas a conseguir los dólares en 100 días y vas a seguir gastando, no has resuelto el problema, ¿te das cuenta? O no, me voy a ir a prestar más dólares. Si sigues gastando, no solucionas el problema. ¿Cuál es la solución entonces, creen ustedes? Dejar de gastar tanto. Y la economía se equilibra automáticamente. Ese es el tema. Lo que pasa es hoy en día
escuchamos propuestas económicas que básicamente tratan de mantener el gasto y al mismo tiempo contener los dólares y los combustibles. Entonces eso es como apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Vas a reventar el motor. Entonces esa es una gran diferencia de cómo algunos vemos el tema de la economía. Ahora, vuelvo al principio, les decía, ¿cuál es la visión de país y que la economía tiene un problema coyuntural? Si sabemos qué es el gasto, pues principalmente se va a atacar al gasto para solucionar el problema. Pero se va a solucionar de verdad. El gasto es esa muela podrida que nos está doliendo. Hay que sacar esa muela. Meterle dólares o conseguir más préstamos es anestesia. Entonces con dolor de muela, vas al dentista y te pone una inyección de anestesia y dices, wow, este es un genio. Me ha solucionado el problema. Y cuando se pasa la anestesia, por eso la pregunta es, ¿queremos una solución temporal o una solución de fondo? Cuando ustedes han escuchado que dicen problemas estructurales, necesita de soluciones estructurales, significa de fondo, significa no anestesia, significa sacar la muela. Con anestesia, sí, pero es con el objetivo de sacar la muela. Entonces, volviendo otra vez a lo que les decía, ¿qué tipo de país vamos a tener? Queremos saber. Después de solucionar la crisis económica. Nadie te habla de eso. Porque puedes conseguir los dólares y puedes seguir gastando. ¿Qué políticas de Estado va a haber? Nadie te dice eso. Y el decir simplemente voy a conseguir dólares o voy a endeudar al país, no te revela el tipo de país que vamos a tener más adelante. ¿Cuál va a ser la política económica? ¿Cuál es la visión de país? ¿Va a ser un país con más centralismo o menos centralismo? ¿Va a ser un país de libre mercado o no? ¿El Estado va a seguir siendo el que rige la economía o no? No sabemos eso. Y ese es el tema económico que es importante que todos los ciudadanos sepan. Ese es el tema de fondo. Porque eso de voy a conseguir dólares en 100 días, eso lo puede decir un masista y puede ganar, diciendo exactamente lo mismo. Es más, capaz más rápido lo conoce, porque ellos saben dónde hay dólares. O voy a endeudar el país 12,000 millones, lo puede decir un dictador, lo puede decir una extrema derecha, una extrema izquierda, cualquiera puede decir eso. Entonces no tenemos señales claras de cuál es la visión de país que va a haber después. Y creo que esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacer todos los ciudadanos. ¿Qué va a pasar después de que solucionamos la crisis económica? ¿Cómo va a funcionar la educación, la salud? ¿Va a seguir siendo igual o va a haber cambios? ¿Cuál va a ser la política exterior de Bolivia? ¿Cómo va a ser el comercio internacional? ¿Qué va a pasar con la informalidad? Esas cosas son las que nos interesan a largo plazo. Y sobre eso necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas porque estamos en un país donde si no se dan respuestas a esas cosas vamos a seguir sin rumbo. Hemos llegado a un tema ya muy complejo, creo yo, ya pasando al tema político. Hemos llegado a una situación que hay que reconocer de alto peligro. Los bolivianos a veces normalizamos el peligro y la incertidumbre, así como hemos normalizado hacer colas de gasolina. Eso ya es normal para nosotros. Entonces nadie se queja realmente. Ya es parte de la rutina, ¿no es cierto? Y hemos vuelto parte de la rutina, la incertidumbre, hemos vuelto parte de la rutina, la crisis política. Y no quiero sonar pesimista ni alarmista, pero yo soy realista. En la reunión que tuvimos en el encuentro multipartidario interinstitucional por la democracia en Santa Cruz, los
partidos, candidatos, miembros de los diferentes órganos del Estado. Ha sido una reunión importante. Y en esa reunión estaba también el presidente, por supuesto. Y yo le dije en su cara al presidente que la patria está en peligro. Está en peligro, y le dije, no es una exageración, porque lo estábamos viviendo en Yayagua. Yayagua es el ejemplo más claro de tener ciudadanos agredidos por bloqueadores que ya no están haciendo el simple bloqueo de la carretera, ya son actos criminales. Estamos hablando de disparos, francotiradores, estamos hablando de dinamita, o sea, ya son actos terroristas. O sea, no es un conflicto normal. Y sabemos que eso cuesta plata. Eso tiene logística, tiene organización y tiene financiamiento. Eso se llama terrorismo. Y está promovido y legitimado, además, y esto viene en la parte dura, y se lo dije en su cara al presidente, por un partido político que se llama Movimiento Socialista, que básicamente ha tomado rehén al país. Yo decía ahí abiertamente y públicamente que el país, Bolivia, ha quedado sujeto a los líos internos de un partido político. O sea, el hecho que ellos no definan qué van a hacer nos tiene a todos de rodillas. Qué injusto. Hasta el mismo cronograma electoral se ha alterado un montón de veces solo para acomodar a los problemas de ellos que se solucionen. ¿No? Había que esperar la solución. O sea, todo el país marchando al ritmo de los problemas internos de un partido político. Que no se ponen de acuerdo, que pelean entre ellos, nos lleva a este tema de crisis. Miren, el MAS está descomponiéndose, pero en vez de irse, quiere arrastrar a todo Bolivia con él. Es lo que está pasando. En vez de irse tranquilo y en paz, el MAS, a mi parecer, ha tomado una resolución. Voy a morir matando. Voy a morir, pero se van a acordar de mí siempre. Matando la política, matando la certidumbre, matando la economía, matando lo que sea, pero algo va a matar, ¿no? Entonces, no puede ser, digo yo, que Bolivia siga secuestrado por un caudillo, por una persona que sigue insistiendo que va a ser candidato. Por eso yo creo que dentro de las políticas de Estado es fundamental tomar decisiones concretas para un próximo gobierno. Muchos me han criticado por decir que en un gobierno próximo, una primera medida económica sería en realidad de corte judicial, que haya justicia. La economía, entiendan, no funciona si no hay justicia. La economía no funciona si no hay igualdad ante la ley. No funciona si el imperio de la ley no está sobre el Estado. Por temas básicos. Una economía moderna necesita, no sé, cosas tan básicas como un contrato para comprar y vender algo. Fíjense, algo tan sencillo como esto. Pero si un contrato no puede funcionar porque no hay seguridad jurídica que se respete el contrato, no va a funcionar esa transacción económica nunca. Entonces, un país donde la justicia no está por encima de las cosas es un país cuya economía nunca se va a reactivar. Y esa es otra de las cosas que yo también critico. ¿Por qué se habla de que vamos a traer dólares, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, si la justicia va a seguir siendo la misma porquería? No sirve de nada. Es más, el momento que un país tiene justicia,
automáticamente la economía, sin que dictes un decreto o una ley, la economía sola se empieza a acomodar. Así funcionan los mercados. La inversión extranjera, por ejemplo, en Bolivia, prácticamente ha desaparecido. Ha habido periodos de tiempo donde ha sido negativa, es decir, la gente se ha ido con su plata. Y cuando se les pregunta a los inversionistas extranjeros, trabajo que yo he hecho en una publicación de un libro, Fundación Milenio, la pueden buscar, Fomento de la Inversión Privada en Bolivia. Cuando se le preguntaba a los inversionistas extranjeros de grandes corporaciones, pequeñas, pymes, lo que sea, abogados internacionales, ¿cuál es el problema por el cual no invierten en Bolivia? Se ha hecho varias preguntas y se ha clasificado las respuestas. Curiosamente, el tercer, cuarto lugar era que los impuestos son muy altos, que son altísimos para los inversionistas. Pero en realidad tenemos un problema más grande que los impuestos altos. El primer tema, de manera consistente en todas las entrevistas, ha sido falta de seguridad jurídica. Esa ha sido la respuesta. Falta de seguridad jurídica. Es un país donde te cambian las reglas del juego. Entonces, por esa razón, es que no vamos a poder, lamentablemente, en este país hacer absolutamente nada si es que no ponemos la seguridad jurídica por encima de todas las cosas. Y yo, para ir terminando el tema, quiero decirles lo siguiente. Los bolivianos creemos que la seguridad jurídica es algo muy encima de nosotros y que eso es algo que le tiene que preocupar a los inversionistas grandes. No, a nosotros, la gente de a pie, nos tiene que preocupar. Porque fíjense, si a una multinacional le pueden quitar sus cosas, una multinacional que tiene apoyo internacional, que tiene abogados, que puede pagar millones de dólares, tiene posibilidades de arbitrajes internacionales, si a esa multinacional le pueden quitar algo, imagínense lo que pueden hacer con nosotros, pobres mortales. Nos pueden destruir. Por eso es peligroso. ¿Y será que lo hacen? Claro que sí. La cantidad de ciudadanos bolivianos que pierden propiedad privada, se les quita cosas, en el marco supuestamente de la ley. Si por ejemplo, tú compras o vendes un terreno y te das cuenta que ahora no está anotado en derechos reales como debería, ya está en riesgo tu propiedad privada. Y lo más probable que sea por un error que ellos han cometido, ni siquiera es tu problema. El rato que te dicen que la propiedad privada está sujeta a la función social, ¿qué es función social? En la Constitución dice que el Estado va a determinar qué es función social. ¿Ese tu celular es tuyo? Sí, es tuyo. ¿Qué determina de que eso es tuyo? Legalmente, 3 cosas. Que lo posees, que lo utilizas, lo usufructas, haces lo que quieres con eso, en el marco de la ley. ¿No ves? Bien. Y tercero, lo puedes transferir al que te da la gana cuando te da la gana. Si quieres lo vendes, lo alquilas o lo regalas. Si tú tienes la posibilidad de hacer esas 3 cosas con cualquier cosa que está en tu poder, eres dueño. Pero si yo digo, puedes usar tu teléfono sujeto a la función social y yo voy a determinar cuál es. Ya no eres dueño. O tu propiedad privada ha quedado en cuestión. En cuestión. En la Constitución está abierto que eso se empiece a dictar cualquier rato. Cualquier rato. Se está aplicando más para el tema de tierras rurales y cosas así, pero nada impide que se avance con eso. Y el día de mañana se diga puedas manejar, tu auto va a ser tuyo siempre y cuando tengas por lo menos 3 pasajeros. O en tu casa tienen que vivir 2 familias porque es muy grande. Así empieza el tema. Entonces, por eso es bien importante que la misma seguridad jurídica vaya a proteger temas fundamentales para que una economía funcione.
donde no se protege la vida y no se protege la propiedad privada y no hay justicia, no hay futuro. Básicamente eso es lo que sucede. Voy a hacer un alto aquí para tomar algunas preguntas. Me imagino que hay otros temas que quieren ver. Yo les agradezco mucho. Gracias, Jaime. Ustedes saben que como es experto en economía y en finanzas, también es coautor de varios estudios, y lo que mencionaba es este libro, que ojalá lo puedan obtener. Milenio tiene investigaciones súper interesantes y las ha sacado con Jaime Dum, entonces ojalá que puedan también sacarlo porque les va a servir mucho de antecedente para sus reportajes. Si alguien tiene, por orden, pregunta del área económica, ha hablado un poco de informalidad y algunos de ustedes están haciendo reportajes sobre la informalidad en Bolivia. Si alguien tiene una pregunta, solamente 3 preguntas para que continúe la charla. Manuel, por favor. Primero, darle la bienvenida, qué gusto que esté acá con nosotros. Bueno, la pregunta claramente va por el lado económico, y es que en Bolivia se sabe que manejamos un modelo lista, ¿no? O sea, que ha ido a traspasar tal vez a una industrialización, pero no se ha podido. ¿Qué medidas, o bueno, cuál es su postura al respecto y cómo pretende avanzar tal vez de pasar a ser solamente un país extractivista, de depender de los recursos naturales, a tal vez algo más? Bien, profunda la pregunta e históricamente muy importante para Bolivia. Bolivia siempre ha sido extractivista. Ha sido lo que se llama un país primario exportador. Un país que simplemente lo que ha hecho es agarrar, hacer un hueco, sacar esa tierra, ponerla en un camión y mandarla a algún lado. Extractivismo puro. Y Bolivia, lamentablemente, creo gran parte de su desarrollo viene por eso, porque es un país que en su momento habrá sido la plata, el estaño,